Don Pepe. Don Pepe era un empresario, tenía una gran constructora. Él era de origen muy humilde, pero supo salir adelante. Él se jactaba de su ingenio y se jactaba de su capacidad para hacer buenos negocios. Su oficina estaba llena de planos y de maquetas de futuros proyectos. Y sus conversaciones giraban en torno a los planes grandiosos que él tenía para el futuro. Su mente siempre estaba en grandes proyectos hacia el futuro. En una reunión un día dijo, el año que viene vamos a iniciar la construcción de la Torre Soberana. Será una construcción grandiosa, hermosa, donde será la torre más grande, la torre más alta del país. Serán 100 pisos donde tendremos lujosos apartamentos, tendremos oficinas y también tendremos un centro comercial espectacular. Así que en 3 años van a ver que este será un proyecto magnífico, donde todos se van a asombrar y vamos a ganar mucho dinero. Así decía don Pepe en esta reunión. Don Pepe lamentablemente no era un hombre de fe. Si alguien le mencionaba la incertidumbre de la vida, él solía decir, el futuro lo hago yo. Con trabajo duro y mucho esmero. No tomaba en serio las sugerencias de que podía haber factores que estaban fuera de su control. Los ignoraba. Sus familiares y amigos le decían, oye Pepe, pero descansa, tómate un día, mira que la vida es corta. Pero él respondía, no hay tiempo para eso. Si me detengo, ¿quién va a construir la Torre Soberana? Pero un martes por la mañana, don Pepe, estando en su oficina, firmando unos documentos y adelantando todo lo de la obra, don Pepe comenzó a sentir un dolor fuerte en su pecho. Y él pensaba que era producto del estrés, la emoción por la construcción. Y no hizo mucho caso a ese dolor, pero ese dolor comenzó a ser cada vez más y más intenso. Tanto así que tuvieron que sacarlo a una clínica para atenderlo. Y luego que los doctores y médicos trataron de ayudarlo, lamentablemente murió a través de un infarto fulminante. De la noticia de su fallecimiento para muchos fue un shock. Don Pepe no puede ser ese hombre tan ambicioso, tan exitoso. Murió así de la nada. Sí. El funeral, allí la gente recordaba su gran entusiasmo y sus declaraciones soberbias sobre el futuro que supuestamente él controlaba. Sus planes grandiosos para la Torre Soberana quedaron en planos y maquetas sobre su escritorio. El terreno donde se construiría esta grandiosa torre quedó baldío y luego lleno de indigentes. Sus socios se dispersaron. Su nombre, que antes era sinónimo de proyectos seguros y grandiosos, ahora era conocido su nombre como una promesa incumplida. Don Pepe aprendió cómo planificar, lo cual está bien. Aprendió cómo generar riquezas, pero no supo reconocer su propia fragilidad. No tomó en cuenta a Dios, que es soberano. Se jactó de sus planes sin dejar espacio para la posibilidad de que su vida podía ser como una flor que desaparece en cualquier momento. Su torre al final quedó como un plan frustrado, un mudo testimonio de la verdad del pasado, del pasaje que nos enseña Santiago. Mis hermanos, y así como don Pepe, podemos vivir también como él, incluso creyentes, cuando hacemos diversos planes para el futuro y estamos convencidos de que tenemos el control, todo agarrado por las manos. Creemos que podemos controlar el futuro así como don Pepe, pero finalmente decimos, tengo salud y eso es lo más importante, ¿verdad? Tengo salud y ya puedo hacer todo lo que quiero. Pero sin embargo se están ignorando varias cosas importantes. Una de ellas, la fragilidad de la vida. Otra cosa que podemos ignorar, que es la soberanía de Dios. Y hay una tercera cosa que también podemos ignorar, lo que Dios piensa de esa actitud arrogante, de lo que Dios piensa de esa actitud autosuficiente. Les pregunto, mis hermanos, ¿quién de nosotros no hace planes para el día de mañana, para el futuro?
Todos, ¿verdad? Todos estamos involucrados en esto. ¿Quién no desea prosperar legítimamente? Creo que todos. Los muchachos desean estudiar y tener una carrera para tener una buena profesión, un buen trabajo, etcétera, etcétera. Todos queremos prosperar de una y otra manera. Así que creo que todo nos compete lo que hoy Santiago y la palabra del Señor quiere decirnos. Por eso que quiere darles el argumento el día de hoy, que dice, intentar controlar nuestro mañana y los resultados de nuestro trabajo es un pecado que un día Dios juzgará. Les repito, intentar controlar nuestro mañana y los resultados de nuestro trabajo es un pecado que un día Dios juzgará. Y quisiera desarrollar este argumento presentado a través de 3 puntos. El primero de ellos lo estaremos viendo del verso 13 al 14. Estaremos viendo un diagnóstico, la identificación que hace el apóstol Santiago, la pretensión de la autosuficiencia. Como segundo punto estaremos viendo el verso 15, que es la corrección o la solución con respecto a este problema y es la dependencia al autosuficiente. Y en tercer lugar, el tercer punto, estaremos viendo el verso 16 y el verso 17, es la advertencia de continuar o de persistir en ese problema, que es el veredicto a la autosuficiencia. Entonces comencemos por ese primer punto, verso 13 y verso 14, el diagnóstico, la pretensión de la autosuficiencia. Se dice que la carta de Santiago fue la primera epístola que se escribió en el Nuevo Testamento, o una de las primeras. Es una carta, si la leemos completa, es bastante práctica. Está cargada de mucha sabiduría, pero también de exhortaciones. De hecho, algunos mencionan y dicen que la carta de Santiago es el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Sin embargo, hay algo que resaltar. Y es a quién va dirigida esta carta, a quién escribe Santiago. Y lo podemos ver, si me acompañan rápidamente, versículo 1 del capítulo 1, donde vemos que Santiago se presenta y dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora dice a quién va a escribir, cuál es su audiencia. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Dice a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces podemos ver que mayoritariamente el apóstol Santiago se está dirigiendo a hermanos judíos cristianos, ¿ok? Que fueron dispersos. Entonces, por una parte podemos notar que estos judíos cristianos conocían bien el Antiguo Testamento. Y si recorremos todo Santiago, vemos que hay muchas citas al Antiguo Testamento, porque estos hermanos conocían también el Antiguo Testamento. Sin embargo, estos hermanos, como estaban dispersos o habían sido dispersados, dependían seguramente de muchos viajes de negocios para vivir, con lo cual podían tener la tendencia de hacer planes comerciales para el futuro. Pero luego de ese saludo, en el versículo 1 del capítulo 1, Santiago comienza a hacer unas diversas exhortaciones. Vemos, por ejemplo, que habla de tener gozo en las pruebas. Él hace una exhortación en base a eso. Otra exhortación a que podamos pedir o que podamos orar, pero con fe. Otra exhortación que seamos hacedores de lo que conocemos de la palabra y no solamente oidores. Otra exhortación que hace el apóstol Santiago a no tener preferencias por los ricos encima de los pobres dentro de la iglesia local incluso. Otra exhortación que hace el apóstol Santiago es hacer visible la fe por medio de las obras. Y otra exhortación que hace en el transcurso de la carta, antes de llegar al capítulo 4, es el uso correcto de la lengua. ¿Okay? Y allí llegamos al capítulo 4, donde él hace una nueva exhortación y se dirige a un grupo específico de hermanos. Y lo podemos leer allí en el verso 13, capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Así que Santiago, si nos fijamos, se está refiriendo a hermanos o hermanas que estaban haciendo negocios, emprendedores, podríamos decirlo hoy en día, lo cual no está mal en sí mismo. Hacer negocio, como decía mi hermano Daniel, o ser rico no está mal
en sí mismo. El punto está en la forma en que están llevando a cabo estas actividades comerciales. ¿Cómo lo están haciendo? Ahí está el punto de Santiago hacia estos hermanos. Vamos ahora, como que ahora voy a hablarles a ustedes. Estos hermanos estaban asumiendo que tenían el control del mañana, porque ellos decían, bueno, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. O sea, estaban planificando por un año y estaban seguros de que iban a prosperar. Ellos estaban completamente seguros de eso. Y esta pretensión de autocontrol, que ellos tenían el control en sus manos, ¿saben cómo se llama? Autosuficiencia. Estos hermanos estaban siendo autosuficientes. ¿Y qué es la autosuficiencia? Bueno, es una confianza únicamente en las propias fuerzas y capacidades. ¿Qué es la autosuficiencia? Es una confianza únicamente en las propias fuerzas y capacidades. Y así estaban viviendo estos hermanos a los cuales Santiago les escribe. La autosuficiencia es una actitud del corazón que dice algo así como: soy la solución a todos los problemas. Puedo vivir y planificar sin tomar en cuenta a otros. No necesito a nadie, yo puedo solo. Y quizás podamos escuchar esto y decir, oye, pero qué feo, de verdad que sí. Pero les digo algo, todos nosotros, incluyéndome, podemos llegar a ser o pretender ser autosuficientes. Les voy a hacer un par de preguntas. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones importantes sin pedir previamente un consejo? Varias veces, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Cuántas veces hemos hecho planes importantes sin pedir previamente ayuda? Bastantes veces. Ahora, si esto se repite muy constantemente en nuestras vidas, mis hermanos, les digo algo. Les doy un diagnóstico como el de Santiago. Estamos siendo autosuficientes. Si piensas que todo lo que tienes que hacer tú, o sea, todo se tiene que hacer como yo digo, porque si no salen las cosas mal, estás siendo autosuficiente. Si te niegas a delegar a otros porque los otros lo ves como incapaces y no lo haces tanto como tú, estás siendo autosuficiente. Si te resistes a que las cosas no se hagan como tú las planificaste, estás siendo autosuficiente. Eso es lo que se está diagnosticando el día de hoy, nuestra autosuficiencia. Sin embargo, mis hermanos, Santiago continúa allí en el verso 14 y él nos dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Estás planificando para 1, 2, 3, 4 días, para 3 meses, 6 meses, un año incluso. Otros planifican hasta 5 años, pero dice Santiago en el verso 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Y seguramente el apóstol Santiago está haciendo aquí una cita o una alusión a Proverbios 27:1 que dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. O sea, que estos hermanos estaban conscientes por su contexto judío-cristiano de esta verdad que estaba allá en Proverbios. Ellos sabían que no sabían del día de mañana y estaba prohibido jactarse. Hey, no se te ocurra jactarte del mañana. ¿Por qué? Porque no sabes. Ahora, ¿cuál es el problema con nosotros? En nuestra autosuficiencia, en nuestra arrogancia, mis hermanos, que somos ignorantes. No sabemos qué va a pasar mañana y estamos empeñados en querer controlar el futuro. Sí, y Santiago lo que quiere decir no es que ni tú ni yo tenemos el control de nuestro mañana y mucho menos de los resultados de nuestro trabajo. No lo sabemos. ¿Por qué no sabemos, mis hermanos? Podemos hacer miles de planes. Eso está bien, pero no sabemos qué va a pasar o qué va a suceder con toda certidumbre. No lo sabemos. Y la razón, mis hermanos, de que no somos suficientes es clara, pero hay uno solo que es suficiente, que es autosuficiente, y ese es nuestro Creador. Ese es Dios, que Él no depende de nada. Dios no depende de nadie para existir. Él no tiene necesidades, Él no tiene carencias. Nosotros sí tenemos carencias y necesidades, pero Él es el único autosuficiente. Dijo el autor A.W. Tozer, para permanecer viva, toda cosa creada necesita de alguna otra cosa creada y todas las cosas necesitan de Dios. Solo a Dios no le es necesario nada. Solo a Dios no le es necesario nada. Es más,
Dios mismo, a través del profeta Isaías, dice quién es Él y qué es capaz de hacer. Dice en Isaías 46, 9 y 10, yo soy Dios, dijo Él, yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso es lo que dice el Señor y habla de sí mismo. Entonces no solamente Dios es autosuficiente, sino que Dios es soberano, quien controla el mañana, quien controla los resultados de todos nuestros esfuerzos. Solamente es Dios. Él sí controla el mañana. Nosotros no controlamos nada, mis hermanos, nada. Así que podemos llamarnos cristianos y conocer muchos textos bíblicos, pero eso está bien. El punto está en la práctica, más allá del conocimiento, en el diario vivir. Podemos vivir de manera autosuficiente, ignorando que Dios es soberano, quien realmente controla nuestro mañana y los resultados de nuestro trabajo. Podemos vivir ignorando eso y llamarnos cristianos. Y estamos terminando ser autosuficientes. Pero no solamente nosotros ignoramos que Dios es soberano, sino que también ignoramos nuestra condición, ignoramos quiénes somos nosotros. Y es lo que ahora viene a decir el apóstol Santiago allí en el versículo 14. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es nuestra vida, mis hermanos, como dice Santiago, como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Mis hermanos del Junquito saben muy bien lo que es una neblina, ¿verdad? Pero tarde o temprano esa neblina desaparece. Así es nuestras vidas, como una neblina que pasa. Así que podemos creernos grandotes, podemos creer que tenemos el control y sentirnos autosuficientes, pero la opinión de Dios para nosotros es que somos como neblina. Es decir, mis hermanos, entendamos, somos frágiles. Esa es nuestra verdadera condición. No somos autosuficientes, solamente Dios lo es, solamente Él es soberano. Nosotros somos frágiles. Esa es la realidad. No somos tan fuertes. No somos tan inteligentes, no somos tan sabios como pretendemos hacernos ver o como nos vendemos. No podemos evitar un resfriado, no podemos evitar lo que otros pueden hacernos. Y bajo esa condición pretendemos hacer planes sin Dios. Y con esa condición de fragilidad pretendemos sacar a Dios de la ecuación. Y con esa fragilidad pretendemos controlar nuestro mañana y los resultados de nuestro trabajo. Imposible, mis hermanos. Pero ¿saben algo? Dios sí tiene muy claro, Dios sí sabe quiénes somos nosotros. De hecho, por medio del salmista, en el Salmo 103, Él nos describe muy bien. Dice, porque Él conoce nuestra condición. Él nos conoce, pero ¿qué dice de nosotros? Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Dios sí tiene claro quiénes somos. Somos como neblinas, somos como el polvo, somos como la hierba, somos como la flor. Pero nosotros olvidamos eso. Nos creemos súper fuertes, nos creemos que somos mini Dios, pero somos frágiles, mis hermanos. Tanto así que no controlamos nada. Somos insuficientes para controlar ni siquiera lo que va a pasar en 1 o 2 minutos. Ahora, mis hermanos, entendiendo que somos frágiles, que no controlamos nada, que el único soberano es Dios, les pregunto, ¿cómo nos sentimos cuando las cosas no salen como nosotros hemos planificado? Cuando las cosas no salen así. Brincamos de alegría, nos alegramos, nos abrazamos, salimos corriendo de emoción. Seguramente que no. Seguramente que cuando las cosas no salen como planificamos, viene a nosotros ansiedad, viene a nosotros estrés, frustración, desespero o algunas veces hasta ira. Pero les digo algo, mis hermanos. Es perfectamente normal que las cosas no salgan como las planeamos. Aunque sea doloroso, es perfectamente normal que muera alguien que no esperábamos que muera. Es perfectamente normal que tengamos un accidente. Eso puede pasarnos.
no podemos resistirnos. Es perfectamente normal que los exámenes médicos salgan mal. No los queremos, pero eso puede pasar y tenemos que ser humildes para asumirlo, que Dios tiene el control de todas las cosas y nosotros no. El problema, mis hermanos, que el apóstol Santiago ha diagnosticado para aquellos que intentan vivir y llevar sus vidas sin tomar en cuenta a Dios es que ignoran que Dios es soberano. Primeramente, que Él controla los resultados de nuestra vida laboral, el futuro y el tiempo. Y aquellos que pretenden vivir las vidas sin tomar en cuenta a Dios están ignorando que son frágiles. Estamos ignorando que somos frágiles. Por lo tanto, no controlamos nada. Somos insuficientes de planificar con certidumbre el futuro. Y creo que hasta este momento todos estamos claros con esto, de que somos frágiles y solamente Dios es soberano. Y si vemos lo que ha hecho Santiago hasta ahora, es una especie de contraste. Por una parte, ¿quiénes somos nosotros? Pero por otra parte, ¿quién es Dios? ¿Quiénes somos? Frágiles. Pero ¿quién es Dios? Todopoderoso, autosuficiente, soberano. Entonces, ¿a quién vamos a cederle el control de nuestras vidas? ¿Seguiremos nosotros con este control en las manos o lo vamos a soltar? Dice Proverbios 16, versículo 33 en la versión NTV. Dice así: podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo cae. El Señor tiene todo en sus manos, nosotros no. Entonces, luego de este diagnóstico, el apóstol Santiago ahora pasa a dar la solución a este problema que estamos teniendo, de tratar de planificar y llevar la vida sin Dios. Y es por eso que vamos a nuestro segundo punto en el verso 15. La dependencia al autosuficiente. Esta es la solución con respecto al problema. Dice el verso 15, en lugar de estar diciendo que mañana y pasado mañana y dentro de un año haremos esto y lo otro, dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, si el Señor quiere. Entonces, el apóstol Santiago está haciendo una invitación. Hey, cambia de rumbo. Deja de estar diciendo lo que tú quieres hacer y que lo vas a terminar porque sí. Sino ahora, si Dios quiere eso o aquello, se hará. Es un cambio de actitud, es un cambio de palabras. Pero mis hermanos, Santiago no está invitando a que ahora usemos un mantra, a que hacemos una frase súper religiosa y digamos, bueno, ahora yo planeo y hago todo lo que tengo en mente, es todo lo que va a pasar. Y con decir, si Dios quiere, ya Dios se queda tranquilo y Él me deja hacer lo que yo quiera. Él nos está invitando a que usemos un mantra para todo. Si el Señor quiere, pero aquí en el corazón realmente es lo que yo quiero. Y es la invitación que hace Santiago. Si el Señor quiere, está hablando de sometimiento a su voluntad. Recordemos que Él es el soberano, autosuficiente. Nosotros no. No es simplemente saber o entender teóricamente que Dios tiene el control. Es realmente creerlo y depender de Él humildemente. Y alguien que lo entendió muy claro fue otro apóstol, el apóstol Pablo. Que él viajaba y trabajaba por el evangelio, hacía planes, pero él estaba muy claro que todo estaba sometido a la voluntad del Señor. Quiero leerle 3 pasajes brevemente donde Pablo muestra que hace planes, lo cual está bien. El punto está que él estaba consciente que todo estaba supeditado a la voluntad de Dios. Por ejemplo, vemos en Hechos 18:21, dice, sino que se despidió de ellos, hablando del apóstol Pablo, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. Estaba haciendo un plan, pero dijo, si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Entonces, él anuncia el deseo, él planifica que quiere volver a ellos, pero dice, hey, si Dios quiere. Otro pasaje, aparte de Hechos 18, vemos en Romanos 1:10, él escribe a los hermanos en Roma, y dice Romanos 1:10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo quería ir a Roma y ver a estos hermanos, pero le dice,
si la voluntad de Dios así lo permite. Un tercer ejemplo de cómo Pablo vivía. Primera los Corintios 4, 19. Pero iré pronto a vosotros, si tengo ese deseo, pero si el Señor quiere. Entonces, mis hermanos, si el Señor quiere, esa frase es más que usar una frase superficial, sino es una actitud de reconocimiento humilde que nuestras vidas están en manos de Dios, que es soberano. Si el Señor quiere, tampoco es una expresión fatalista, como que, bueno, si el Señor quiere. No, debe ser una actitud de confianza y seguridad de que tu Padre tiene tu vida en sus manos. Si el Señor quiere, debe darnos seguridad de que estamos en sus manos. Él es quien realmente controla nuestro mañana y los resultados de nuestras labores. Nosotros no. Si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Esa frase es un franco reconocimiento a algo que se dijo en Hechos, porque en Él, en Dios, viviremos, vivimos, nos movemos y somos. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Eso es si Dios quiere. No estamos tratando de decir ahora, mis hermanos, que ahora vivíamos vidas improvisadas. Ahora que bueno, que sea todo un desorden y como vaya viniendo, vamos viendo. No se trata de eso, no es la invitación que hace el apóstol Santiago. No. Sigue planificando, mi hermano. Sigue haciéndolo. Sigue haciendo uso de los medios, de los dones, de los talentos, la inteligencia que Dios te ha dado para sacar a flote, para sacar adelante tu empresa, para sacar adelante tu emprendimiento y todo lo que Dios te ha permitido tener en tus manos para subsistir, para vivir. Pero toma en cuenta que todo está en las manos de Dios. Toma en cuenta que es de acuerdo a lo que Él quiera, finalmente los resultados, no lo que tú quieras. Nosotros no deberíamos jugar con la autosuficiencia, ya que fuimos diseñados para depender de otros. Somos dependientes y es una realidad que debemos tener presente. Es por ello que somos invitados a depender en el Señor, que es quien controla nuestro mañana y los resultados de nuestro trabajo. Así que podemos trabajar y sigámoslo haciendo. Podemos esforzarnos en cualquier lugar del mundo, pero finalmente los resultados de esa labor que podamos hacer la da Dios. Hay casos de personas que se van a otros países prósperos, ricos, y dicen, bueno, con esto tengo todo hecho y ahora sí todo va a salir bien. Y muchos de ellos terminan con las tablas en la cabeza, como decimos en nuestro país. Incluso algunos que decían que eran creyentes terminan renunciando a la fe. Ahora, Cristo, la iglesia, nada que ver con eso, lamentablemente. Así que, mis hermanos, es necesario que reconozcamos nuestra fragilidad. Es necesario que nos despojemos de toda autosuficiencia para depender no solo de palabras, no solamente si Dios quiere de palabras, debe ser de corazón, sino que de verdad dependemos del dueño y soberano del mundo, porque este es su mundo, no es el nuestro. Ahora, mis hermanos, aquí quizás podríamos decir, bueno, hermano David, ya estamos listos, ya entendí, podemos cerrar la Biblia y nos vamos. Pero hay algo importante que Santiago quiere hacernos ver. Y ahora pasemos al tercer punto, que vamos a hablar del verso 16 y 17 del juicio, el veredicto de la autosuficiencia. Dice el verso 16 en su primera parte, pero ahora os jactáis en vuestras, ¿qué? Soberbias. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. En pocas palabras, esa autosuficiencia que se ha descrito, esa autosuficiencia con la que muchas veces tratamos de vivir, en pocas palabras, mis hermanos, se llama soberbia. Eso es lo que se está denunciando aquí. El apóstol Santiago es lo que hoy estamos exponiendo. La autosuficiencia de querer controlar todas las cosas, de pretender que los resultados dependen de nosotros, se llama soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Bueno, es un deseo excesivo de superioridad y exaltación propia que lleva al individuo a despreciar a los demás y a no reconocer la autoridad de Dios. Eso es la soberbia. Entonces, ¿de qué estamos hablando, mis hermanos? ¿De algo sin importancia? Estamos hablando de algo grave. La autosuficiencia, que es la soberbia, es algo grave.
Pero quiero invitarlos, mis hermanos, a ir un momentico a Proverbios capítulo 8, versículo 13, sin descuidar Santiago, porque ya vamos a volver allí. Proverbios 8, versículo 13, y veamos la opinión de Dios que tiene acerca de la soberbia y la arrogancia. Proverbios 8, 13. Dice así la palabra del Señor. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Atención. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, ¿qué hace Dios? Aborrezco. Mis hermanos, Dios aborrece la soberbia. Dios aborrece la arrogancia. Es como si algo se le presentara delante de él y Dios voltea su rostro así con desprecio. Dios aborrece la soberbia. Dios aborrece la arrogancia. Seguir intentando vivir la vida sin Dios. Seguir intentando ignorar nuestra fragilidad. Seguir intentando ignorar a que Dios es soberano sobre nuestras vidas. Es una actitud de soberbia. Es una actitud arrogante. Es por ello que Santiago sigue diciendo, ahora volvamos a Santiago capítulo 4, en el verso 16, que dice, toda jactancia semejante es mala. Toda jactancia semejante, o sea, soberbia, la soberbia es mala. Ahora, si nos fijamos en lo que leía mi hermano Daniel en la lectura consecutiva de hoy, él leía el capítulo 4, los versos que estaban junto antes de nuestra porción del verso 13 al 17. ¿Y qué vemos allí? Que el apóstol Santiago está denunciando pleitos y conflictos que habían entre estos hermanos. ¿Causados por qué? Por deseos egoístas que venían de un corazón soberbio. Es por ello que en el versículo 6 del capítulo 4, él hace una cita a Proverbios 3:34, donde dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no solamente desprecia a los soberbios, sino que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, Dios le niega algo al soberbio. ¿Qué le niega? Su gracia. Dios no le puede dar la gracia a un soberbio. A los soberbios, orgullosos, arrogantes, prepotentes, tanto en palabras, pensamientos y acciones, Dios le va a detener su regalo más precioso, que es la gracia. Pero luego, si seguimos adelante, en el verso 11 y 12, el apóstol Santiago advierte de las murmuraciones y el juicio que se hacían entre ellos. ¿Producto de qué también? De la soberbia. Por eso es que él termina el verso 12 y dice, ¿quién eres para que juzgues a otro? Había un corazón soberbio. Entonces, eso es lo que está cocinando, por decirlo de alguna manera, el apóstol Santiago. Viene hablando de la soberbia, que hay entre ellos discordia, que hay entre ellos pleitos, diferencias, producto de la soberbia. Y le va a ser retenida la gracia del Señor. Pero ahora entramos como que en la cima, como en el punto más alto de la soberbia, la cual es no tomar en cuenta a Dios en nuestros planes, no tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. Y como dice, toda jactancia como esta es mala. Mis hermanos, la soberbia es un pecado que Dios rechaza. La soberbia es un pecado que Dios aleja su gracia y que un día Él va a juzgar. Todo pecado Dios lo va a juzgar, incluyendo la soberbia. Y es que, mis hermanos, planear sin Dios no es solo una acción inofensiva. No, bueno, yo hago mis planes y ya veremos en el camino si Dios me ayuda o no. No es algo inofensivo. Estamos hablando de un pecado grave como la soberbia, sino que la pretensión final y definitiva de un arrogante, lo cual es opuesto a la humildad que Dios exige. Por eso es que dice en el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, la soberbia, la arrogancia es mala, es un pecado que Dios va a juzgar en nuestras vidas. Así que después de haber expuesto el apóstol Santiago ante este diagnóstico que él ha hecho de tratar de llevar la vida sin Dios, ignorar nuestra fragilidad, ignorar la soberanía de Dios en nuestros planes, entender que Dios resiste al soberbio,
o que resiste su gracia para el soberbio y que dará un juicio para el soberbio, dice algo más en el versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como ¿qué? Como pecado. No solo pecamos cuando hacemos lo que Dios ha prohibido, sino que también pecamos cuando no hacemos o cuando omitimos lo que Dios claramente nos ha mandado. ¿Y cómo se llama eso? Pecado de omisión. Y eso es lo que está hablando el apóstol Santiago. Pecamos de omisión, por ejemplo, cuando no ayudamos al necesitado. Sabemos que debemos hacerlo y no hacemos los locos. Estamos cometiendo pecado de omisión. ¿Cuándo más cometemos pecado de omisión? Cuando no perdonamos. Dios ha dicho claramente que debemos perdonar y obviamos ese mandato. Estamos pecando de omisión. ¿Cuándo más pecamos de omisión? Cuando no evangelizamos. Hay un mandato, una gran comisión, y si no lo hacemos, estamos pecando de omisión. ¿Cuándo más pecamos, mis hermanos? Cuando nos exponemos en nuestra iglesia local a diversas enseñanzas, diversos sermones, pero simplemente nos olvidamos de ellos y no los ponemos en práctica. Estamos pecando de omisión. Pero ¿cuándo más estamos pecando de omisión? Cuando omitimos nuestra fragilidad, cuando omitimos que dependemos de la voluntad de Dios en todas nuestras vidas. Allí estamos pecando también de omisión. Y eso es el grado más alto de la soberbia donde el apóstol Santiago nos ha querido llevar. La soberbia puede traernos conflictos. La soberbia puede llevarnos a que emitamos juicios apresurados, como lo vimos. Cuando aún peor, ignoramos completamente a Dios, nos pone a nosotros mismos más sabios que Él. Eso es soberbia, eso es arrogancia. Y esto, hermanos, puede pasar en muchas áreas de nuestras vidas. ¿Cómo cuáles? Puede pasar cuando tratamos de hacer negocios sin no tomar en cuenta a Dios. Cuando nos estamos preparando para el matrimonio y no tomamos en cuenta a Dios. Cuando estamos planificando cómo será la crianza de nuestros hijos y no tomamos en cuenta a Dios. Incluso los ministros, cuando predican o están pastoreando, pueden hacerlo sin no tomar en cuenta a Dios. Finalmente, todo eso se llama como una sola cosa. Eso es soberbia que será juzgada. Es un pecado muy, pero muy grave delante del Señor. Es como decir, yo soy tan sabio como Dios mismo. Al final, mis hermanos, nosotros esto lo podemos ver como una falla o una pequeña debilidad, pero la Biblia lo llama soberbia. Y esa soberbia no solo nos priva de la gracia de Dios, como hemos visto, sino que abre la puerta para el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Así que la soberbia, mis hermanos, no es algo que podemos tomarnos con ligereza, no es algo liviano y sin importancia. No lo es. Estos hermanos a los cuales se les escribió esta carta estaban esparcidos y estaban comerciando sin tener en cuenta a Dios en sus vidas. Pero ellos tenían que abrir sus ojos, despertar ante esta realidad. Pero les pregunto, ¿cuántos de nosotros mismos no hemos hecho planes y pensamos que la clave y la efectividad depende 100% de nuestras ideas y de nuestros esfuerzos? No importa, mis hermanos, tu experiencia, no importa tu creatividad, no importan tus proveedores, no importan tus contactos, si ignoramos que Dios realmente es quien prospera nuestras vidas. Él es que puede permitir que nuestro negocio, nuestra oficina, nuestro emprendimiento continúe y avance por mucho tiempo. Pero también Dios es el mismo que puede permitir que ese negocio, que ese emprendimiento, que esa empresa cierre su Santa María para siempre. Porque los resultados están en manos de Él y no en nosotros. Sí, mis hermanos, ciertamente necesitamos esforzarnos y trabajar duro. Debemos hacerlos, es un llamado bíblico. Pero debemos confiar y esperar los resultados en Dios conforme a lo que Él quiera y no nosotros. Si descuidamos esto, caeremos en el terreno de la soberbia. Por tanto, el Señor negará su gracia y tendremos un juicio por esto. Debemos, mis hermanos, aprender de Cristo, el cual dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Como creyentes se supone que debemos seguir su ejemplo, ¿cierto?
Pero se nos presenta una decisión en cada planificación que hacemos. Podemos ser humildes como Cristo o podemos ser sabios como el diablo. Porque si hay un ejemplo de perfección en la humildad es Cristo. Pero si hay un ejemplo de perfección en la soberbia, ese es el diablo. La pregunta que quiero hacerte, ¿a quién te quieres parecer? ¿Cómo quieres vivir? ¿Con humildad como Cristo o con soberbia como el diablo? ¿A quién te quieres parecer? Y quizás dirá, a Dios por supuesto, pero en la práctica, mis hermanos, ¿cómo estamos planificando? ¿De quién depende en tu mente los resultados? ¿De Dios o depende de ti? Ahí estarás respondiendo si quieres imitar a Cristo en su humildad o estás imitando al diablo en la soberbia. ¿Será que tu vida se caracteriza por la humildad o por la soberbia? ¿Será que depende de lo que tú quieres o de lo que Dios quiere? ¿Será que confías tus planes y los resultados de los mismos en tus capacidades? Que pueden ser muchas y eso está bien. ¿O será que confías en tus planes y sus resultados en las manos del Señor? ¿En quién estás confiando tus planes y esos resultados? Verdaderamente, mis hermanos, ¿quién controla verdaderamente tu futuro? ¿Dios de boca o realmente de corazón es Dios que controla el futuro? ¿A quién realmente estás confiando todos los resultados de tu esfuerzo? ¿A quién? ¿A ti mismo o a Dios? Recuerda, mis hermanos, la corrección al problema de la autosuficiencia o de la soberbia es depender humildemente a la voluntad de Dios. Si Dios quiere, iremos, viviremos esto y aquello. Es si Dios quiere. Es una actitud de humildad. Señor, hago mis planes, planifico, deseo esto, lo otro. Y eso está bien, pero debemos hacerlo acompañado de Dios y que podamos decir con toda humildad, Señor, si tú quieres. Lo que tú quieras, Señor, eso estará bien para mí. Porque finalmente, mis hermanos, lo que vemos en el día a día, en nuestro presente, es lo que Dios ha planificado, es lo que Dios ha resuelto. Así que todo lo que sucede está bien porque es su voluntad. Quizás no lo entendamos a la perfección, pero tenemos que confiar que sus planes son mejores que los nuestros. Mis hermanos, y si dependencia hablamos, de dependencia humilde hablamos, podemos hablar del máximo exponente de la humildad y de la dependencia. ¿Quién es? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dijo en una oportunidad registrado en Juan 5:30, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Eso es lo que él buscaba, no lo que él quería, sino la voluntad del Padre. Esto revela un sometimiento total de Cristo. Esto revela una humilde dependencia de Cristo a su Padre. Y gracias a esta humilde entrega y dependencia de Cristo al Padre, a su voluntad, Él pudo morir por ese juicio que merecemos de nuestra soberbia. Él pudo pagar el castigo del juicio que merecemos por ser soberbios. Pero no solamente eso, que Él resucitó para ahora reordenar nuestras vidas y que ahora podamos someternos de manera gustosa y abierta a su voluntad. Entonces Él muere para rescatarnos del juicio de la soberbia, pero también resucita para ahora reordenar nuestras vidas. Sin el señorío de Cristo, sin su señorío, seguiremos empeñados en intentar controlar nuestro mañana y los resultados de nuestros esfuerzos. Estaremos esclavizados a un pecado, el cual un día Dios juzgará, la cual es la soberbia. Cristo murió y pagó por nuestra soberbia, ya lo hizo a aquellos que han confiado y creído en Él, para hacernos libres de ese deseo excesivo de superioridad y exaltación propia. Y Cristo también resucitó para abrir nuestros ojos a la realidad de que somos frágiles y dependemos totalmente de su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. El matrimonio, bien sea en los hijos, bien sea en el trabajo, el emprendimiento, cualquier cosa que estemos haciendo, los resultados son del Señor. Es de acuerdo a lo que Él quiere. Ahora, para aquellos que están entre nosotros sin Cristo, quisiera comentarles algo final. No olvidemos a don Pepe, a esa historia de este
de este señor, de esta constructora. Él tenía supuestamente todo controlado y se creyó el amo y el señor de su vida. Pero olvidó que su vida no era más que neblina que está por un tiempo y luego desaparece. Cristo dijo, y presta atención a esto, Cristo dijo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Una pregunta retórica. Ninguna. Entonces, hoy la invitación es a que te rindas. Esa es la invitación que el Señor te hace hoy, a que te rindas, a que reconozcas que eres frágil, que un día tu vida desaparecerá, que tus planes quizás no se harán como tú quieras, te derribarán. Pero puedes confiar tu vida a Él, puedes rendirte hoy a Él en arrepentimiento y fe y ver que eres frágil, que necesitas de Él, que necesitas que el soberano dirija tu vida, que todos tus planes estén en sus manos. Porque hay una planificación hecha para ti y la hizo Dios, que no va a cambiar sus planes, no los borra como nosotros. No, aquí me equivoqué. Hay un plan que hay para ti, si no te arrepientes, y es el juicio eterno a causa de tu soberbia, por no reconocerle y por no reconocerle a Él en tus planes. Así que para todos mis hermanos, si mañana cuando nos encontremos frente a esta pluma y a ese lápiz, cuando vayamos a escribir alguna planificación, la cual no está mal, y cuando nos esforcemos, cada vez que lo hagamos, tengamos presente este pasaje que hoy se nos ha dicho, que podamos recordar que Dios juzgará un día la soberbia, que cuando nos creemos autosuficientes y olvidamos nuestra fragilidad y que Dios es soberano, mis hermanos, estaremos cometiendo un pecado de omisión. ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno, y hoy se ha predicado que es lo bueno que Dios quiere, pero no lo hace, nos será contado como pecado. Así que intentar controlar nuestro mañana y los resultados de nuestro trabajo es un pecado que un día Dios juzgará. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Señor, gracias, Padre, porque estos sermones o estas palabras que has escrito por medio del apóstol Santiago nos recuerda, Señor, lo que somos. Nos recuerda que somos polvo, que somos como neblina que pasa. Sin embargo, Señor, podemos reconocer que tú reinas, que tú controlas todas las cosas y que tú eres el único autosuficiente. No hay otro Dios como tú. Solamente tú eres Dios. Solamente tú controlas todas las áreas en nuestras vidas. Permítenos, Señor, someternos humildemente a tu voluntad y que en todos nuestros planes y palabras podamos decir lo que Dios quiera. Eso está bien y es lo que pasará. Ayúdanos, Señor, a someternos a ti por encima de lo que nosotros querramos. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.